Nino Bravo, el coloso de la canción que hoy todos recordamos entre suspiros, ocultaba tras su sonrisa de ídolo una red de intrigas, presiones de despachos cerrados y una rivalidad feroz con las altas esferas del espectáculo que estuvo a punto de estallar justo antes de que su luz se apagara para siempre. ¿Qué sucedió realmente en las horas previas a aquel viaje sin retorno y por qué se empeñó en conducir un vehículo que arrastraba una leyenda negra de fatalidad y sucesos oscuros? De pulir joyas en un taller lúgubre de Valencia a ser la presa de una industria insaciable que le prohibió mostrar a su propia esposa para mantener una imagen de soltería artificial, Luis Manuel Ferri pagó un precio devastador por su ascenso meteórico, mientras su mujer, sumida en una angustia desgarradora, esperaba a una hija que jamás conocería el rostro de su progenitor. El cantante lidiaba con la traición de falsos amigos y socios que ya se repartían su herencia antes del evento final. ¿Por qué se silenciaron los testimonios sobre su estado de agotamiento absoluto y qué contenían esas grabaciones prohibidas que desaparecieron tras el impacto catastrófico en Villarrubio? No te despegues de la pantalla ni un solo segundo, porque estamos a punto de desgranar la investigación más escandalosa sobre el hombre que lo conquistó todo, pero que terminó convertido en un mito en un tramo de asfalto que 50 años después aún guarda los secretos que la prensa rosa no se atrevió a contar. Aquel 16 de abril de 1973 no fue una mañana cualquiera. El sol empezaba a asomar sobre la geografía española con una promesa de primavera, pero en las ondas de radio algo se sentía diferente. De repente, la música se detuvo. Los locutores, esos hombres y mujeres que solían acompañar el café de las familias con alegría, tenían la voz quebrada. Se hablaba de un suceso oscuro, de un evento catastrófico ocurrido en un punto casi olvidado del mapa llamado Villarrubio. El rumor corría como la pólvora por las plazas y los mercados. El gran ídolo, el hombre que le cantaba a la libertad y a las flores, había tenido un encuentro fatal con el destino. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó en ese tramo de asfalto? ¿Fue acaso una simple distracción o había algo más acechando en las sombras de aquella carretera secundaria? Los periódicos de la época empezaron a imprimir ediciones especiales, pero la verdad parecía esconderse entre los hierros retorcidos de un coche que prometía velocidad, y solo entregó silencio. Fue el momento exacto en que la leyenda comenzó a devorar al hombre, mientras millones de personas se preguntaban cómo era posible que una luz tan intensa se apagara de una forma tan incompatible con la vida en apenas unos segundos de confusión y polvo. Para entender la magnitud de esta pérdida, que nos dejó para siempre con el corazón encogido, debemos viajar mucho más atrás, lejos del ruido de la fama y de los flashes de las cámaras. Tenemos que situarnos en un pequeño pueblo valenciano llamado Aielo de Malferit, en el caluroso agosto de 1944. Allí, en una España que todavía curaba sus heridas de posguerra, donde el hambre y el silencio eran compañeros habituales en las mesas, nació Luis Manuel Ferri Llopis. No nació en cuna de oro, queridos espectadores, nada más lejos de la realidad. Su origen fue humilde, marcado por el esfuerzo de unos padres que sabían muy bien lo que significaba trabajar de sol a sol para poner un trozo de pan sobre el mantel. Desde pequeño, Luis Manuel mostró un carácter reservado, casi místico, como si dentro de él guardara un secreto que ni él mismo alcanzaba a comprender. Los vecinos lo recordaban como un niño que observaba el mundo con unos ojos cargados de una madurez impropia de su edad. ¿Acaso ya presentía que su paso por este mundo sería breve pero fulgurante? Aquel entorno rural, con sus calles de piedra y su ritmo pausado, fue el caldo de cultivo de una sensibilidad especial. Mientras otros niños jugaban de forma ruidosa, él parecía escuchar los sonidos del viento y el eco de las montañas, buscando una armonía que más tarde plasmaría en sus interpretaciones más desgarradoras. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió que el joven Luis Manuel no se quedaría entre los campos de su pueblo natal. Siendo todavía muy niño, su familia tomó la valiente decisión de trasladarse a la gran ciudad, a Valencia, buscando un futuro que en el pueblo se antojaba imposible. Se instalaron en la calle Sagunto, un barrio obrero, lleno de vida, de gente que soñaba con prosperar. Fue en este escenario urbano donde el adolescente empezó a forjar su verdadera identidad.
Pero antes de ser el ídolo de masas que todos recordamos, tuvo que ensuciarse las manos. Luis Manuel entró a trabajar como aprendiz en una joyería, un oficio delicado que requería una paciencia infinita y una precisión de cirujano. Allí, entre el polvo de los metales preciosos y el brillo de los diamantes que él mismo pulía, pasaba horas en silencio. Imaginen la escena. Un joven de hombros anchos y mirada profunda, inclinado sobre una mesa de trabajo, mientras en su cabeza no dejaban de sonar melodías que nadie más podía oír. Sus compañeros decían que, a veces, se le escapaba un tarareo, una nota tan perfecta que los hacía detenerse en sus labores. Era un sueño clandestino, una pasión que guardaba bajo llave porque sabía que, en aquella época, decir que uno quería ser artista era casi como confesar un pecado. Su padre, un hombre estricto que valoraba la seguridad del trabajo manual, no veía con buenos ojos esas fantasías de su hijo, creando una tensión interna en el joven que marcaría su carácter perfeccionista y luchador. A pesar de las dudas familiares y de la seguridad que le ofrecía el taller de joyería, la llamada del arte era demasiado potente para ser ignorada. Con apenas 16 años, se unió a sus primeros compañeros de aventura para formar el trío Los Hispánicos. Eran años de guitarras acústicas, de armonías vocales y de mucha ilusión, pero también de rechazos humillantes. Se presentaban en concursos de radio locales donde, a veces, los locutores ni siquiera se molestaban en aprenderse sus nombres. Recorrían pueblos en condiciones precarias, durmiendo en pensiones de mala muerte y cobrando apenas lo justo para el transporte. Sin embargo, en esos escenarios improvisados, sobre tablones que crujían, Luis Manuel empezó a notar algo asombroso. Cuando él abría la boca para cantar, el público, que hasta ese momento charlaba y bebía, se quedaba en un silencio sepulcral. Era un magnetismo animal, una capacidad de conectar con el dolor y la alegría ajena de una forma casi religiosa. Pero justo cuando parecía que el grupo podía despegar, llegó el primer gran obstáculo de su vida: el deber con la patria. El servicio militar obligatorio lo arrancó de sus sueños y lo envió a la Marina. Fue un tiempo de oscuridad y angustia para él. Imaginen al futuro. Nino Bravo vestido de marinero, cumpliendo órdenes absurdas y viendo cómo los meses pasaban sin poder ensayar, temiendo que el tren de la fama pasara de largo y lo dejara olvidado en un muelle solitario de Cartagena o en un cuartel de Madrid. Esa interrupción forzada fue un golpe psicológico durísimo que lo sumió en momentos de profunda tristeza, haciéndole dudar de si alguna vez volvería a tener la oportunidad de demostrarle al mundo de lo que era capaz. Una vez cumplido aquel tiempo de encierro espiritual y físico en la Marina, donde el uniforme parecía asfixiar su verdadera esencia, Luis Manuel regresó a una Valencia que bullía de cambios. Pero se encontró con una realidad gélida. El joven que pulía joyas ahora tenía que pulir su propio destino, y no iba a ser nada fácil. Imaginen la escena, queridos amigos, un hombre con una potencia vocal capaz de resquebrajar los cristales de las salas más elegantes, caminando por las oficinas de los grandes sellos discográficos con una carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero, ¿qué fue lo que recibió a cambio? Desprecio. Sí, lo escuchan bien. Aquellos directivos de mirada altiva, sentados tras escritorios de caoba y rodeados por el humo de puros caros, le cerraron la puerta en la cara una y otra vez. Le decían que su estilo no encajaba, que su voz era demasiado grande para los tiempos modernos, que lo que ahora se buscaba era algo más ligero, algo que no exigiera tanto del oyente. El rechazo fue una daga clavada en su orgullo, sumiéndolo en un análisis psicológico profundo donde llegó a dudar si su don era en realidad una maldición que lo condenaba al ostracismo. Fue en ese preciso instante de oscuridad absoluta cuando apareció una figura clave en este tablero de intrigas. Miguel Ciurán. Este hombre, un visionario con un olfato especial para detectar el oro puro entre la arena, comprendió que Luis Manuel necesitaba algo más que talento. Necesitaba un mito. Y así, entre susurros y noches de café cargado, nació el nombre que hoy todos pronunciamos con reverencia: Nino Bravo. Pero no crean que fue una elección al azar. Nino evocaba esa cercanía, esa ternura del niño que nunca dejó de ser en su interior, mientras que Bravo proyectaba la fuerza,
la valentía y ese carácter indomable que mostraba sobre el escenario. Sin embargo, este renacer vino acompañado de decisiones difíciles y de una transformación estética radical. Luis Manuel tuvo que dejar atrás su imagen sencilla para adoptar el look de un ídolo. Trajes de cortes impecables, camisas de cuellos anchos que marcaban la moda de finales de los 60 y ese aire de misterio que lo hacía parecer inalcanzable. Pero detrás de la seda y el terciopelo, el hombre seguía sufriendo. Las traiciones no tardaron en llegar. Amigos que antes compartían su mesa empezaron a mirarlo con envidia, y los rumores en los pasillos de la industria intentaban minar su confianza, diciendo que solo era un invento de laboratorio que no duraría más de un verano. La humillación alcanzó su punto máximo en los festivales de la época. Imaginen el escenario. Focos cegadores, el olor a laca y sudor en los camerinos, y un Nino Bravo, que era obligado a participar en certámenes de segunda categoría para demostrar que su voz era real. En uno de esos festivales, cuenta la leyenda urbana que se ocultó por décadas, un presentador se burló de su apellido artístico antes de que saliera a escena, provocando una risa generalizada entre los asistentes. Pero Nino, con esa dignidad que siempre lo caracterizó, no respondió con palabras. Subió al estrado, cerró los ojos y cuando soltó la primera nota, el silencio que se produjo fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Fue su primera gran victoria contra el sistema, una demostración de que el talento no puede ser enjaulado por los prejuicios de unos pocos burócratas del espectáculo. Sin embargo, la industria todavía le tenía preparada una jugada maestra. Mientras él luchaba por cada aplauso, las grandes corporaciones ya estaban moviendo los hilos para favorecer a otros artistas que consideraban más manejables y menos temperamentales que nuestro querido valenciano. Y entonces, damas y caballeros, ocurrió el milagro que cambió el curso de la historia musical en español, aunque estuvo a punto de no suceder jamás. Estamos hablando de la canción Te quiero, te quiero. Pero presten mucha atención a este detalle que pocos conocen y que hoy les revelamos. Este tema no fue escrito para él. Originalmente, esta pieza cargada de sentimiento había sido grabada por figuras de la talla de Rafael o incluso la mismísima Lola Flores. Pero por razones que entran en el terreno de lo esotérico, ninguna de esas versiones lograba capturar la magia necesaria. La canción parecía maldita, guardada en un cajón acumulando polvo, hasta que llegó a las manos de Nino. Al principio, él se mostró escéptico. ¿Por qué iba a triunfar él donde otros gigantes habían fallado? El proceso de grabación en el estudio fue una batalla de nervios. El productor, obsesionado con la perfección, le exigía repetir cada estrofa hasta el agotamiento. Pero en una de esas tomas, cuando el reloj marcaba la madrugada y el cansancio hacía mella, Nino se olvidó de la técnica y cantó con el alma desgarrada. El resultado fue una explosión de éxito sin precedentes. De repente, su voz estaba en todas las casas, en todas las tabernas, en todos los coches de una España que se enamoraba al ritmo de su potencia. La fama lo golpeó como un tren de mercancías, sacándolo de la joyería y lanzándolo a un torbellino de dinero, viajes y una atención mediática que empezaba a asfixiar su vida privada. Pero claro, en el mundo de la farándula, el éxito de uno es la pesadilla de otros. Se gestaba entonces una de las rivalidades más comentadas de la época. Nino Bravo frente a la nueva sensación que venía pisando fuerte, un joven llamado Julio Iglesias. Eran el agua y el aceite. Por un lado, el estilo crooner, seductor y susurrante de Julio. Por otro, la fuerza telúrica y la técnica impecable de Nino. El punto crítico de este enfrentamiento ocurrió en el certamen Pasaporte a Dublín, el programa de televisión que decidiría quién representaría a España en el Festival de Eurovisión de 1970. Todo el país estaba dividido. Las revistas del corazón alimentaban el fuego con titulares incendiarios, sugiriendo que entre ambos no había más que odio y desprecio. Aunque ellos mantenían una fachada de cordialidad ante las cámaras, en los pasillos de Televisión Española la tensión era insoportable. Nino Bravo era para muchos el favorito indiscutible, el hombre que por voz y presencia debía ganar. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cortinas?
Se dice que hubo presiones políticas, que los jueces buscaban una imagen más internacional y menos española, en el sentido clásico. Cuando se anunció que Nino no era el elegido, el sentimiento de injusticia recorrió España de punta a punta. Fue un golpe psicológico devastador para él. Se sintió traicionado por su propio país, por la institución que debía protegerlo. Aquella noche, en la soledad de su hotel, Nino Bravo se dio cuenta de que el éxito en el mundo de los espectáculos no siempre depende del talento, sino de los oscuros intereses que se mueven en las altas esferas del poder. Pero mientras el éxito musical lo elevaba a los altares de la popularidad, en el rincón más profundo de su alma, Luis Manuel Ferri luchaba una batalla que pocos conocían. Era la lucha entre el ídolo y el hombre, entre la máscara de lentejuelas y el corazón que latía con fuerza por una vida sencilla. Y en ese escenario de luces y sombras apareció ella. María Amparo Torró. Imaginen a una joven valenciana de una belleza serena, con esa mirada que parece comprenderlo todo sin necesidad de palabras. Ella se convirtió en el ancla que evitaba que el barco de Nino Bravo naufragara en el océano de la vanidad. Pero, ay amigos, la industria discográfica de aquellos años, 1970, era un monstruo insaciable que no permitía que sus estrellas tuvieran dueño. Los contratos leoninos y los managers de mirada fría le impusieron una ley de silencio cruel. Nino Bravo debía parecer soltero ante los ojos del mundo. Se decía que un cantante casado perdía el atractivo para las miles de jovencitas que forraban sus carpetas con su rostro. Esta imposición lo sumió en un conflicto psicológico desgarrador. ¿Cómo podía negarle al mundo el amor que sentía por la mujer que le daba la paz? Durante meses, vivieron un romance clandestino, encontrándose en cafeterías discretas de Valencia, ocultos tras gafas oscuras y abrigos de cuello alto, esquivando a los fotógrafos que olfateaban cualquier rastro de exclusividad. Era una vida de espionaje emocional que empezaba a minar la resistencia de un hombre que, por encima de todo, valoraba la honestidad. La tensión llegó a un punto de no retorno cuando la pareja decidió que ya no podían seguir ocultando su felicidad. Fue así como se fraguó uno de los eventos más misteriosos y emocionantes de la crónica social de la época: la boda secreta. Sitúense mentalmente en el 20 de abril de 1971. El lugar elegido fue la iglesia de San Juan de la Cruz, en Valencia. Pero no se engañen, no fue la ceremonia fastuosa que un artista de su talla merecía. Fue casi un operativo de inteligencia militar. Los invitados recibieron la noticia con apenas horas de antelación, y se les pidió la máxima discreción para evitar que las hordas de fanáticas y la prensa sensacionalista convirtieran el sacramento en un campo de batalla. Nino, vestido con una elegancia sobria, con ese porte de caballero antiguo que tanto gustaba a nuestras madres, temblaba no de miedo, sino de la emoción de saber que por fin estaba reclamando su derecho a ser feliz. María Amparo, envuelta en un velo de misterio y azahar, caminó hacia el altar bajo la mirada cómplice de unos pocos privilegiados. Sin embargo, el secreto no duró mucho. Al salir del templo, a pesar de los esfuerzos por pasar desapercibidos, la noticia corrió como un reguero de pólvora por las calles valencianas. El impacto social fue sísmico. Las revistas de la época titularon con decepción, y algunas seguidoras, despechadas por la noticia, llegaron a quemar sus discos en una muestra de dolor irracional. Nino Bravo había dejado de ser el novio de España para ser el esposo de una sola mujer, y ese cambio de estatus le costó enfrentamientos durísimos con sus representantes, quienes veían cómo su producto más valioso se les escapaba de las manos para refugiarse en el calor del hogar. Pero el descanso del guerrero duró poco, porque el mundo entero reclamaba su presencia. Comenzó entonces la etapa de la conquista total, el asalto definitivo al continente americano. Crucen con él el océano en esos aviones de motores ruidosos y cabinas llenas de humo de tabaco, típicos de los inicios de la década de los 70. Nino Bravo aterrizaba en Argentina, México, Venezuela y Puerto Rico, encontrándose con una locura colectiva que superaba cualquier cosa vista en España. Miles de personas lo esperaban en las pistas de aterrizaje. Las mujeres se desmayaban al escuchar los primeros acordes de su orquesta, pero detrás de ese telón de gloria se escondía un desgaste físico invisible y aterrador. Las giras eran maratonianas, 3 conciertos en un día, viajes interminables por carreteras de tierra,
entrevistas a horas intempestivas y la presión constante de lucir perfecto. La fatiga se instalaba en sus párpados como una losa de plomo, y su voz, ese instrumento divino, empezaba a resentirse por la falta de descanso. Se dice que en una noche de hotel en Buenos Aires, mirando a través de la ventana una ciudad que lo adoraba pero que no lo conocía, Nino Bravo rompió a llorar de pura soledad. Extrañaba el olor del mar de Valencia, el sabor de la comida de su madre y, sobre todo, el abrazo de María Amparo. Los demonios de la depresión empezaron a rondar su habitación, disfrazados de éxito y aplausos. El precio de ser un ídolo mundial era una factura que su cuerpo y su mente empezaban a pagar con intereses demasiado altos. En medio de este torbellino de emociones y kilómetros, nació una de las piezas más emblemáticas de la historia musical, Un beso y una flor. Corría el año 1972 cuando Nino entró en el estudio de grabación para darle vida a esta melodía. Pero analicemos la psicología de ese momento, queridos espectadores. Si escuchan la letra hoy, con la perspectiva que nos da el tiempo, parece un mensaje dejado desde el otro lado, una despedida elegante de quien sabe que su viaje está por terminar. Al partir, un beso y una flor. Cantaba con una profundidad que ponía los vellos de punta. El ambiente en el estudio era de una solemnidad extraña. Sus músicos contaban años después que Nino parecía estar en otro lugar, como si cada verso fuera una instrucción para quienes se quedarían aquí cuando su luz se apagara. La moda de la época, con esos vídeos grabados en parajes naturales, lo mostraba caminando hacia el horizonte, alejándose de la cámara, una imagen que se convertiría en un presagio escalofriante para todo un país. La canción se convirtió instantáneamente en el himno de la melancolía, conectando con el dolor de la emigración, pero también con ese sentimiento universal de que nada es para siempre. Nino Bravo ya no solo cantaba al amor, cantaba a la eternidad, y en sus ojos se empezaba a vislumbrar una sombra que ni el éxito más rutilante podía ocultar. Llegamos así a un punto crítico en su carrera, donde la sombra de la intriga empieza a oscurecer el brillo del oro. Mientras Nino Bravo se consolidaba como la voz número uno, su entorno empezó a poblarse de figuras de dudosa reputación. Eran las amistades peligrosas, hombres de negocios que hablaban de inversiones millonarias y contratos en el extranjero que prometían multiplicar su fortuna, pero que en realidad buscaban exprimir cada gota de su talento. La presión económica era asfixiante. A pesar de ganar cantidades ingentes de dinero, Nino sentía que el control de su propia vida se le escapaba. Se habla de discusiones a puerta cerrada en los camerinos, de amenazas veladas por parte de sectores oscuros de la industria que no querían que él tomara las riendas de su producción. Él, un hombre de principios firmes y raíces humildes, se sentía atrapado en una jaula de oro. Sus hábitos empezaron a cambiar. Se volvió más desconfiado, más huraño, y su alegría natural se vio reemplazada por una seriedad que preocupaba a su círculo más íntimo. ¿Había alguien tratando de sabotear su carrera desde dentro? ¿Eran reales esos rumores de que Nino quería romper con todo y retirarse a una vida de anonimato para proteger a su familia de las garras de la ambición ajena? El éxito se había convertido en un veneno lento que corría por sus venas, mientras el destino, con su ironía habitual, preparaba la curva final en una carretera que él nunca debió transitar. Pero adéntrense conmigo, queridos amigos, en la profundidad de un año que marcaría un antes y un después en la historia colectiva de un país que suspiraba por aire fresco. Corría el año 1972 cuando una melodía comenzó a trepar por las listas de éxitos, desafiando no solo a la gravedad musical, sino a los cimientos mismos de un sistema que vigilaba cada palabra. Nos referimos, por supuesto, a Libre. Pero, ¿qué se escondía realmente detrás de esa letra que hoy todos cantamos con el puño en alto? El análisis psicológico de este momento nos revela a un Nino Bravo que ya no era solo un intérprete de baladas románticas, se había convertido, quizás sin pretenderlo, en el portavoz de un anhelo social incontenible. La canción, escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, tenía un trasfondo que la censura de la época no alcanzó a comprender en su totalidad. Se dice, en los mentideros de la historia, que la inspiración provino de la tragedia de Peter Fechter,
El primer joven que intentó cruzar el muro de Berlín y cuya luz se apagó entre las alambradas ante la mirada impotente del mundo. Nino, con su intuición de artista, dotó a esa letra de una potencia telúrica. Imaginen el escenario. Él, vestido con un traje azul eléctrico de solapas inmensas, símbolo de la modernidad de aquellos años, plantado frente a los micrófonos de Televisión Española, cantando sobre un hombre que tiene 20 años y cansado de soñar. La España de entonces, que atravesaba los últimos suspiros de un régimen férreo, sentía cada nota como un estallido de esperanza. Pero esta exposición pública lo puso en el punto de mira. Se dice que los despachos oficiales revisaron el texto una y otra vez, buscando un motivo para prohibirla, pero la maestría de la composición y la pulcritud de la imagen de Nino los dejaron sin argumentos. Sin embargo, el riesgo político era real. Nino Bravo estaba caminando por la cuerda floja, desafiando a los que ostentaban el poder con la única arma de su garganta, y eso, en el mundo de las sombras, siempre tiene un precio que tarde o temprano se cobra. Mientras el fenómeno de libre alcanzaba cotas de locura, en la intimidad de sus pensamientos, el hombre detrás del mito estaba fraguando una decisión que habría dejado al mundo del espectáculo en un estado de shock absoluto. A sus escasos 28 años, Nino Bravo estaba agotado. Sí, lo han oído bien. Aquel gigante de la canción soñaba con el silencio, el desgaste psicológico de las giras, el acoso constante de una fama que no le permitía caminar por su Valencia natal sin ser asediado, y la fatiga de un sistema que lo trataba como a una máquina de hacer dinero, lo llevaron a planificar su retiro de los escenarios. Pero no se equivoquen, no quería dejar la música, quería transformarse. Nino comenzó a dar forma a un sueño empresarial: la creación de su propia oficina de representación y producción bajo el nombre de Brani. Su objetivo era convertirse en el mentor de nuevos talentos, en el arquitecto de carreras ajenas para poder disfrutar él de la paz de su hogar. Quería ser el Berry Gordy español, dirigiendo los hilos desde la sombra mientras veía crecer a sus hijas. Fue en este contexto donde aparecieron los integrantes del dúo Humo, Fernando Romero y Miguel Ciaurriz. Nino vio en ellos la pureza que sentía haber perdido entre tanto contrato millonario y tanta hipocresía de la farándula. Se obsesionó con su éxito, dedicándoles horas que debería haber pasado descansando. Sus colaboradores más cercanos recuerdan a un Nino inusualmente inquieto, casi febril, como si tuviera una prisa inexplicable por dejarlo todo atado y bien atado. Este deseo de retiro era para muchos un presagio de que su alma ya no pertenecía del todo a este mundo de luces de neón. Estaba construyendo un refugio para una vejez que cruelmente el destino no le permitiría alcanzar. Y así llegamos a esas semanas previas, al fatídico 16 de abril, un periodo marcado por una extraña melancolía que parecía haberse instalado en la mirada del cantante. Los testimonios de su círculo más íntimo son escalofriantes cuando se analizan con la perspectiva del tiempo. Su madre, ese pilar fundamental en su vida, notaba que su hijo la abrazaba con una intensidad diferente, con una permanencia que parecía una despedida silenciosa. Nino, que siempre había sido un hombre de acción, empezó a poner en orden todos sus asuntos económicos. Visitó a abogados, revisó seguros de vida y dejó instrucciones precisas sobre el futuro de su familia, algo totalmente inusual en un hombre joven en la cima de su salud y carrera. ¿Acaso tenía Nino Bravo una premonición de que su viaje sin retorno estaba cerca? Hay anécdotas que ponen los pelos de punta. Se cuenta que pocos días antes de la tragedia, mientras observaba el paisaje desde la terraza de su casa, comentó a un amigo cercano que sentía que ya lo había hecho todo, que su misión estaba cumplida. La moda de la época dictaba que los artistas debían proyectar una imagen de eterna juventud y felicidad, pero el Nino de aquellos días se mostraba reflexivo, casi místico. Se alejó de las fiestas exclusivas y buscó el refugio de las iglesias vacías y los paseos solitarios por la playa de la Malvarrosa. La atmósfera a su alrededor se había vuelto densa, cargada de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. Sus ojos, que solían brillar con la ambición del triunfo, ahora parecían mirar hacia un horizonte que nadie más podía ver, un lugar donde el ruido de los aplausos ya no llegaba.
Pero el elemento que se convertiría en el protagonista mecánico de este drama fue, sin duda, su vehículo. Nino Bravo siempre había sido un amante de la velocidad, un hombre que encontraba en el motor una vía de escape al estrés de los escenarios. A principios de 1973 adquirió una joya de la ingeniería alemana, un BMW U2800CS de color blanco. Era un coche imponente, con una línea aerodinámica que era el orgullo de la época, pero que escondía una potencia difícil de domar en las precarias carreteras españolas de entonces. Muchos de sus amigos le advirtieron que aquella máquina era demasiado brava, haciendo honor a su nombre, para un hombre que apenas dormía y que vivía en un estado de cansancio permanente. El vehículo no era nuevo. Pertenecía originalmente al cantante Bruno Lomas, otro gran ídolo valenciano. Hay quienes, amigos de lo esotérico, aseguran que el coche arrastraba una energía pesada, una suerte de estela de infortunio, pero Nino estaba enamorado de su brillo metálico. En la víspera de aquel viaje, pasó horas limpiándolo y revisando cada detalle, como quien prepara un altar. Aquel BMW era el símbolo de su éxito, el trofeo de años de pulir joyas en un taller oscuro, pero se convertiría, apenas unas horas después, en la trampa de metal que silenciaría la voz más grande de Hispanoamérica. La noche del 15 de abril, el coche descansaba en el garaje mientras Nino compartía una última cena con su esposa, María Amparo, quien estaba embarazada de su segunda hija. Fue una velada tranquila, llena de planes de futuro que hoy, al recordarlos, nos rompen el corazón por su amarga ironía. El amanecer del lunes 16 de abril de 1973 fue uno de esos días en que la luz de Valencia parece más clara que nunca, un contraste cruel con lo que estaba por venir. Nino se levantó temprano, con la energía de quien tiene un objetivo claro: llevar al dúo Humo a Madrid para terminar las grabaciones que los lanzarían al estrellato. Desayunó con calma, dio un beso a su hija pequeña y se despidió de su mujer con una promesa de regreso rápido. A las 7:30 de la mañana recogió a sus acompañantes, José Juezas Francés, su guitarrista fiel y amigo de 1000 batallas, y a los dos jóvenes de Humo. La atmósfera dentro del coche era, inicialmente, de una alegría contagiosa. Los jóvenes soñaban con la fama, y Nino, haciendo gala de su generosidad, les daba consejos sobre cómo manejarse en la jungla de la industria musical. Sin embargo, a medida que el BMW se alejaba de la costa y se adentraba en las tierras de Castilla, el clima empezó a cambiar. Una neblina ligera cubría algunos tramos del asfalto, y la carretera nacional 3, la vía que unía Valencia con la capital, mostraba su cara más peligrosa. Curvas cerradas, baches imprevistos y una señalización deficiente. A pesar de ser un conductor experimentado, Nino llevaba sobre sus hombros el peso de una semana de trabajo extenuante. El cansancio, ese enemigo silencioso que no entiende de talentos ni de leyendas, empezó a cobrar su tributo. Se dice que en una de las paradas para tomar café, Nino se mostró inusualmente silencioso, frotándose las sienes como si intentara ahuyentar una sombra que lo perseguía desde el espejo retrovisor. Y entonces llegamos al kilómetro 95, cerca del término municipal de Villarrubio. Es un tramo de carretera que, a simple vista, no parecía presentar una dificultad extrema, pero que escondía una curva traicionera, un giro hacia la izquierda que exigía la máxima atención. Eran aproximadamente las 10:45 de la mañana. Según los testimonios de los sobrevivientes, en ese instante fatal, algo ocurrió que rompió el equilibrio entre el hombre y la máquina. No hubo gritos, no hubo frenazos desesperados que dejaran marcas en el asfalto. Solo el silencio de una milésima de segundo en la que el BMW perdió la adherencia. El vehículo se salió de la calzada, impactando contra un terraplén y comenzando una serie de vueltas de campana que convirtieron la elegante carrocería blanca en un amasijo de hierros y cristales rotos. En ese torbellino de violencia física, la voz de Nino Bravo se apagó para siempre. El impacto fue devastador, especialmente para el conductor, que recibió la mayor parte de la energía del choque. Cuando el coche finalmente se detuvo, el polvo de la Alcarria cubrió la escena como un sudario. Los pasajeros, milagrosamente con vida, aunque heridos, intentaron reaccionar entre la confusión y el dolor. Pero al mirar hacia el asiento del conductor, el horror se apoderó de ellos.
El ídolo, el hombre que unía a las naciones con su canto, estaba allí, con los ojos cerrados, iniciando ese viaje sin retorno hacia la eternidad, mientras el sol de Castilla seguía brillando con una indiferencia aterradora. Imaginen por un instante el silencio que sobreviene justo después del estruendo. Ese vacío absoluto en el que el polvo suspendido en el aire parece congelarse bajo el sol de la Alcarria. Allí, en el kilómetro 95, el tiempo se detuvo de una forma violenta y cruel. Los segundos posteriores al impacto del vehículo alemán fueron una eternidad de confusión y angustia. José Juezas, el guitarrista que había compartido tantas noches de aplausos con el ídolo, fue el primero en recuperar la conciencia entre el olor a gasolina y metal retorcido. Sus oídos pitaban, pero el silencio que emanaba del asiento del conductor era más ensordecedor que cualquier explosión. A su lado, los jóvenes del dúo Humo gemían de dolor, perdidos en una pesadilla que no comprendían. El escenario era dantesco, un campo de labranza que de repente se convertía en el epicentro de una tragedia nacional. No había ambulancias con sirenas modernas, no había teléfonos móviles para pedir auxilio, solo la soledad de una carretera secundaria y la desesperación de unos hombres que intentaban, con las manos temblorosas, abrir una puerta que se resistía a entregar su tesoro más preciado. La desesperación se apoderó de los sobrevivientes mientras intentaban detener a los pocos vehículos que pasaban por aquel tramo desolado. Imaginen la escena, digna de un relato de misterio y dolor. Un hombre herido, tambaleándose a la orilla del asfalto, suplicando por una ayuda que parecía no llegar nunca. Finalmente, un conductor anónimo detuvo su marcha, encontrándose con una visión que lo perseguiría el resto de sus días. No reconocieron al principio quién era aquel hombre de rostro sereno pero ausente que yacía entre los restos del coche. Tuvieron que sacarlo con una delicadeza extrema, temiendo que cualquier movimiento brusco acelerara el final trágico que ya se presentía en la palidez de su piel. Lo acomodaron en el asiento trasero de un coche particular, un vehículo sencillo que de repente cargaba con el peso de toda la música de un país. En aquel trayecto improvisado hacia el pueblo más cercano, el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba lo peor. Nino Bravo, el hombre que había llenado estadios y que hacía vibrar los corazones con solo un suspiro, ahora dependía de la buena voluntad de un desconocido y de la precaria velocidad de un automóvil que no estaba diseñado para salvar vidas. Llegaron finalmente al pequeño dispensario de Tarancón, un centro médico modesto que aquel lunes 16 de abril se convertiría en el escenario de un drama histórico. Imaginen el estupor de la enfermera de guardia y del médico de pueblo cuando, al retirar la manta que cubría al herido, descubrieron los rasgos inconfundibles de la voz más grande de España. El médico, con las manos temblorosas pero la voluntad firme, realizó los primeros exámenes bajo una luz fluorescente que parpadeaba con una insistencia macabra. El diagnóstico fue como un jarro de agua fría que congeló el alma de todos los presentes. Las lesiones internas eran gravísimas, una situación incompatible con la vida a largo plazo si no se intervenía en un gran hospital de la capital. La atmósfera en aquel dispensario era de una irrealidad absoluta. Fuera, el sol seguía brillando, pero dentro de aquellas 4 paredes se libraba una batalla desigual contra el destino. Se decidió entonces el traslado urgente a Madrid, una carrera contra el reloj en una ambulancia que, para los estándares de hoy, parecería una pieza de museo. Cada bache de la carretera era una puñalada para el cuerpo maltratado del artista, mientras sus compañeros rezaban en silencio, agarrados a una esperanza que se desvanecía con cada kilómetro recorrido. Fue en ese trayecto hacia la capital, cerca de la entrada de Madrid, donde ocurrió el evento final que cambiaría para siempre la historia de nuestra farándula. El corazón de Luis Manuel Ferri, ese motor que había impulsado himnos de libertad y amor, decidió que ya no podía luchar más. Su luz se apagó suavemente, sin estridencias, como una vela que se consume en una habitación sin corrientes de aire. Cuando la ambulancia llegó finalmente al Centro Sanitario de la Seguridad Social Francisco Franco, hoy conocido como el Hospital Gregorio Marañón, los médicos de guardia solo pudieron confirmar lo que el silencio de la cabina ya les había gritado. El ídolo había partido de este mundo durante el viaje.
La noticia cayó como una bomba en los pasillos del hospital. El personal, acostumbrado al dolor, se quedó paralizado ante la magnitud de la pérdida. En apenas unas horas, la noticia saltó a las ondas de radio. Imaginen a las familias españolas, sentadas a la mesa para la comida del mediodía, escuchando cómo la programación habitual se cortaba en seco para anunciar, con voz entrecortada, que Nino Bravo nos había dejado para siempre. El impacto social fue tan profundo que se dice que el país entero contuvo la respiración durante un minuto eterno, un silencio colectivo que unió a todas las clases sociales en un solo sentimiento de orfandad. La tragedia alcanzó su punto de máximo dolor cuando la noticia llegó a Valencia, a los oídos de María Amparo Torró. Ella, que esperaba con ilusión el regreso de su esposo y que llevaba en su vientre el fruto de su amor, una niña que nunca llegaría a conocer el abrazo de su padre, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El análisis psicológico de este momento nos revela una crueldad del destino casi insoportable. Nino Bravo estaba en el mejor momento de su vida personal y profesional, con planes de retiro, con una oficina nueva y con la ilusión de una familia que crecía. La prensa de la época, a pesar de su tono sensacionalista, guardó un respetuoso silencio ante el dolor desgarrador de la viuda. El traslado del cuerpo de regreso a su tierra natal fue un desfile de tristeza nacional. Miles de personas se agolparon en los arcenes de las carreteras para ver pasar el vehículo que transportaba sus restos, lanzando flores y llorando como si hubieran perdido a un hermano. En Valencia, la capilla ardiente se convirtió en un lugar de peregrinación masiva. Hombres y mujeres de todas las edades hacían colas de horas bajo un sol abrasador solo para dar un último adiós a ese hombre que les había enseñado que se podía ser libre a pesar de los muros. El funeral de Nino Bravo en Valencia fue, sin duda alguna, el evento más multitudinario y conmovedor que se recordaba en décadas. Las imágenes de la época nos muestran un mar de cabezas, una marea humana que inundaba las calles adyacentes a la iglesia y el cementerio. No era solo un adiós a un cantante, era la despedida a un símbolo de esperanza, a un hombre que representaba el éxito nacido del esfuerzo y la decencia. Los altavoces de las tiendas y de los coches aparcados reproducían sus canciones en un bucle infinito, creando una banda sonora de melancolía que se filtraba por cada rincón de la ciudad. Se estima que más de 10.000 personas acompañaron el féretro, cubierto de rosas blancas y claveles rojos. Pero, detrás de la ceremonia oficial, empezaron a surgir los primeros misterios. ¿Por qué el coche había fallado de esa manera? ¿Había sido realmente un error humano o una fatídica coincidencia mecánica? Los rumores sobre un posible sabotaje o una negligencia en el mantenimiento del vehículo empezaron a circular en voz baja entre los grupos de seguidores más extremistas, alimentando una leyenda negra que solo serviría para agigantar el mito del artista interrumpido en su plenitud. Tras su partida de este mundo, ocurrió un fenómeno que dejó perplejos a los analistas de la industria discográfica. Su disco póstumo, que incluía el tema América, América, se convirtió en un éxito de ventas sin precedentes, alcanzando cifras que ningún otro artista español había logrado hasta la fecha. Era como si el público, en un acto de rebeldía contra el destino, quisiera mantenerlo vivo a través de su voz. Pero analicemos el significado de esta canción en particular. América, América, hablaba de un nuevo mundo, de una tierra de oportunidades y de sueños por cumplir. Nino Bravo se convirtió así en el puente entre dos continentes, en la voz que unía a los emigrantes con su tierra y a los soñadores con su realidad. Su imagen, con su característica pose de manos extendidas hacia el cielo, se transformó en un icono casi religioso que adornaba las paredes de miles de hogares en toda Hispanoamérica. El mito de Nino Bravo se alimentó de su juventud eterna. Al partir de este mundo, a los 28 años, se ahorró la decadencia física y artística, quedando congelado en la memoria colectiva como un semidios de la canción, poseedor de una técnica vocal perfecta que nadie ha sido capaz de igualar en más de 5 décadas. Hoy, cuando miramos hacia atrás y analizamos la trayectoria de Luis Manuel Ferri, no podemos evitar hacernos la pregunta que nos perseguirá por siempre. ¿Hasta dónde habría llegado si aquella curva en Villarrubio no se hubiera cruzado en su camino? Algunos expertos aseguran que habría conquistado el mercado anglosajón, compitiendo cara a cara con leyendas como Tom Jones o Frank Sinatra.
Otros piensan que su deseo de retiro se habría cumplido y que hoy sería un respetado productor, viviendo tranquilamente frente a su amado mar Mediterráneo. Pero la realidad es que su viaje sin retorno lo convirtió en algo mucho más poderoso que un simple cantante con éxito. Nino Bravo es hoy un patrimonio emocional, una voz que sigue resonando en las celebraciones, en los momentos de soledad y en las luchas por la libertad. Su legado es un recordatorio de que la vida es frágil, pero que el arte, cuando nace del alma y se entrega con honestidad, es capaz de vencer incluso al suceso oscuro más devastador. Al final de esta crónica, nos queda la certeza de que Nino Bravo no se fue del todo. Se quedó en cada beso, en cada flor y en ese aire de libertad que nos enseñó a respirar a través de su garganta privilegiada. Pero detengámonos un instante, queridos amigos, porque la historia no termina con el último adiós en el Camposanto de Valencia. Al contrario, es precisamente ahí donde comienza un capítulo cargado de sombras, de despachos cerrados y de una lucha encarnizada por un legado que valía su peso en oro. Imaginen la situación. Un artista en la cúspide, con contratos firmados en 3 continentes y una fortuna que crecía por minutos. Desaparece de la escena dejando un vacío legal y emocional difícil de llenar. Tras su partida de este mundo, la oficina que él mismo había fundado con tanta ilusión, aquel refugio llamado Brani, se convirtió en el centro de todas las miradas. Los socios, los contables y los abogados empezaron a desgranar una herencia que no solo consistía en propiedades o dinero en efectivo, sino en algo mucho más valioso y eterno: las regalías por sus grabaciones. En aquella España de 1973, los derechos de autor eran un terreno pantanoso, un laberinto de letras pequeñas donde los intereses de la familia chocaban frontalmente con las garras de las multinacionales discográficas. Se cuenta que las reuniones en los meses posteriores fueron de una frialdad cortante, donde el dolor de la pérdida se veía empañado por la frialdad de los números y las proyecciones de ventas de un mito que, paradojas de la vida, era más rentable ahora que cuando su corazón latía con fuerza. La psicología de este periodo de luto administrativo es digna de un análisis profundo. María Amparo, la viuda, tuvo que enfrentarse a una realidad para la que nadie la había preparado. De ser la esposa del ídolo, protegida del ruido exterior, pasó a ser la guardiana de un imperio emocional y económico asediado por oportunistas. Imaginen a esa mujer joven, con su embarazo ya avanzado, teniendo que tomar decisiones sobre contratos de explotación de imagen, mientras las emisoras de radio no dejaban de emitir la voz de su esposo. Era una tortura constante, un eco que no la dejaba descansar, pero fue en esos momentos de máxima presión donde demostró una entereza de hierro. Se dice que hubo intentos de compra de su catálogo por sumas irrisorias, aprovechando su vulnerabilidad, pero ella, asesorada por los pocos amigos verdaderos que le quedaban a Nino, se mantuvo firme. La lucha no era solo por el dinero, era por el respeto a la memoria de un hombre que se había dejado la piel para asegurar el futuro de los suyos. El impacto social de estas disputas trascendió a la prensa, y el público, siempre fiel, tomó partido por la familia, viendo en las discográficas a esos villanos de traje y corbata que querían lucrarse con una tragedia que todavía escocía en la piel de todos los españoles. Y hablemos, porque es necesario, del destino de aquellos que viajaban con él en el vehículo de la fatalidad. Los integrantes del dúo Humo, Fernando y Miguel, sobrevivieron al suceso oscuro, pero quedaron marcados por una cicatriz invisible que ninguna medicina pudo curar. Psicológicamente, la carga fue demoledora. Se sentían responsables de que Nino estuviera en esa carretera aquella mañana. Sentían que el mundo los señalaba como los causantes indirectos de que la voz de España se apagara. El proyecto musical que Nino Bravo había diseñado para ellos, con tanto mimo, se desvaneció entre el humo y los hierros de Villarrubio. Intentaron continuar. Intentaron que el esfuerzo de su mentor no fuera en vano, pero la sombra del gigante era demasiado alargada. El público, al verlos, no veía talento, veía el recuerdo del impacto catastrófico. Su carrera se hundió en el olvido poco tiempo después, sumiéndolos en una tristeza profunda que los llevó a alejarse definitivamente de los escenarios. Fue una tragedia dentro de la tragedia,
la demostración de que el destino, cuando golpea, suele derribar no solo al roble principal, sino también a los brotes que intentan crecer a su sombra. Pero el misterio más fascinante y estremecedor de todos es el que rodea a la curva del kilómetro 95 en Villarrubio. Con el paso de los años, aquel lugar se ha convertido en un centro de peregrinación para los amantes de lo esotérico y los devotos del cantante. Se cuentan historias, susurradas en las noches de tormenta, sobre conductores que aseguran haber sentido una presencia extraña al pasar por ese tramo de la Carretera Nacional 3. Algunos hablan de un destello blanco, similar al color de aquel BMW que parece escoltar a los viajeros durante unos metros antes de desvanecerse en la nada. Otros, más audaces, afirman que en el aniversario de su partida de este mundo, el aire en esa curva huele intensamente a flores frescas, a pesar de estar en una zona árida y seca. ¿Es sugestión colectiva o es acaso la energía de un hombre que amaba la vida con tanta intensidad que se niega a abandonar el lugar donde se interrumpió su canción? La moda de la época por los fenómenos paranormales alimentó estas leyendas, convirtiendo a la curva en un santuario improvisado donde nunca faltan ramos de rosas y mensajes escritos con letra temblorosa de quienes aún hoy, más de 50 años después, siguen llorando su ausencia. Analicemos ahora el impacto que tuvo esta pérdida en el desarrollo de la música en español. Si Nino Bravo no hubiera iniciado aquel viaje sin retorno, el panorama de la balada romántica habría sido radicalmente distinto. Se dice en los círculos más íntimos de la industria que ya existían contactos avanzados para que Nino grabara en inglés, siguiendo los pasos de otros grandes crooners europeos. Su capacidad para modular la voz, esa potencia que no necesitaba de efectos de estudio ni de trucos tecnológicos, lo situaba en una liga propia. Tras su partida, surgió un vacío que muchos intentaron llenar. Pero nadie logró esa combinación perfecta de técnica lírica y sentimiento popular. Los cantantes que vinieron después, incluso los más exitosos, siempre fueron comparados con el canon establecido por el valenciano. Su influencia es tal que hoy en día, en los concursos de talentos de todo el mundo, sus temas siguen siendo la prueba de fuego definitiva. Si puedes cantar a Nino Bravo, puedes cantarlo todo. Pero lo que nadie puede imitar es esa verdad que él ponía en cada palabra, esa urgencia de vivir que se percibe en sus grabaciones finales, como si supiera que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Y no podemos olvidar a la pequeña que nunca llegó a conocerlo. Eva Ferri, la hija póstuma, nació meses después de que su padre partiera de este mundo. Creció rodeada de fotografías, de discos y de los relatos de una madre que mantuvo viva la llama del amor más allá de la eternidad. El peso psicológico de ser la hija de un mito es incalculable. Eva heredó no solo los rasgos físicos de su progenitor, sino también ese color de voz que pone los vellos de punta. Años más tarde, se atrevió a unir su voz a la de su padre gracias a la tecnología, creando duetos imposibles que hicieron llorar a toda una generación. Fue un acto de justicia poética, el reencuentro que el destino les arrebató en una carretera de Cuenca. La sociedad española vio en ella la continuación del linaje, la prueba viviente de que el amor de Nino Bravo por María Amparo era tan potente que logró trascender incluso la barrera del suceso oscuro. Eva es, hoy en día, la guardiana más fiel de la memoria de un hombre que antes que estrella de la canción, fue un padre que soñaba con ver crecer a sus hijas bajo el sol del Mediterráneo. Hoy, en pleno siglo XXI, la figura de Nino Bravo sigue más vigente que nunca. En un mundo de música procesada y voces retocadas por ordenador, su garganta pura se levanta como un monumento a la autenticidad. Sus canciones se han convertido en himnos de resistencia, en bandas sonoras de bodas, de despedidas y de reencuentros. Pero detrás de cada reproducción en las plataformas digitales sigue latiendo el misterio de aquel 16 de abril. ¿Qué pensaba en esos últimos minutos de conducción? ¿Qué música sonaba en la radio de su coche antes del impacto? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Luis Manuel Ferri Llopis logró lo que muy pocos seres humanos consiguen: vencer al olvido. Su final trágico fue el inicio de una inmortalidad ganada a pulso, nota tras nota, verso tras verso. Al cerrar esta crónica, nos queda el eco de su voz, esa potencia que parece decirnos que, mientras alguien cante sus canciones, él nunca terminará su viaje. Nino Bravo es
Y será por siempre la voz interrumpida que aprendió a cantar desde la eternidad para que nosotros nunca nos sintiéramos solos. Pero permítanme que les pida un momento de máxima concentración, porque ahora vamos a entrar en un terreno que roza lo sobrenatural, en una dimensión que los científicos de la voz, todavía hoy, en pleno siglo XXI, no logran explicar con total claridad. Se trata del misterio fisiológico de su garganta, un prodigio de la naturaleza que parecía desafiar las leyes de la biología humana. Imaginen, queridos espectadores, que los técnicos de sonido de los estudios más avanzados de Madrid y Londres se quedaban petrificados frente a las agujas de los búmetros. Cuando Luis Manuel Ferri abría la boca, aquellas agujas saltaban hacia la zona roja con una violencia inusitada, no por un grito descontrolado, sino por una densidad de aire que parecía mover las paredes. Los expertos en medicina vocal de la época, analizando sus grabaciones tras su partida definitiva, hablaban de una capacidad pulmonar que triplicaba a la de un hombre promedio. Pero lo más inquietante era su control del diafragma. Se decía en los pasillos de las discográficas que Nino podía mantener una nota de una potencia ensordecedora mientras su rostro permanecía en una calma absoluta, sin que se marcara una sola vena en su cuello. ¿Era acaso una mutación genética, un regalo divino o el resultado de años puliendo joyas en aquel taller donde aprendió a controlar la respiración para no inhalar el polvo de los metales? La psicología del artista perfeccionista lo llevaba a ensayar en la penumbra de su habitación, buscando el punto exacto donde la voz dejaba de ser un sonido para convertirse en una vibración física. Sus admiradores de más de 60 años recordarán perfectamente cómo, al escuchar sus discos en aquellos tocadiscos de madera, los muebles de la casa vibraban en una frecuencia extraña. Era la voz de cristal y acero, una herramienta tan perfecta que muchos productores temían que, de seguir evolucionando, terminaría por romper los micrófonos de la época, que no estaban diseñados para soportar tal presión sonora. Y ahora, prepárense para una revelación que eriza la piel. Los objetos rescatados del interior de aquel amasijo de metal blanco en el kilómetro 95. Imaginen a los agentes de tráfico, con sus uniformes de la época, moviéndose entre los cristales rotos de la Alcarria. Entre los restos aparecieron elementos que parecen sacados de una novela de misterio inconclusa. Lo más impactante fue una cinta de casete, una pequeña caja de plástico que contenía las maquetas de lo que iba a ser su próximo gran proyecto. Pero, ¿qué había grabado en ella? Se dice que, además de las voces del dúo Humo, se escuchaban susurros de Nino Bravo dando instrucciones, corrigiendo tonos, y una melodía tarareada por él que nunca llegó a ser orquestada. Una melodía triste, de una belleza desgarradora, que algunos testigos aseguran que parecía una despedida grabada en la intimidad de la madrugada. En la guantera, protegida por el cuero del vehículo, se encontró una libreta con anotaciones de puño y letra del artista. No eran solo letras de canciones, eran pensamientos filosóficos sobre la brevedad de la existencia y la necesidad de dejar un rastro de luz antes de que el sol se oculte. También se recuperó un pequeño amuleto, un detalle de su esposa María Amparo, que él siempre llevaba cerca del volante. Ver ese objeto intacto, entre tanta destrucción física, fue un golpe psicológico para quienes procesaron el escenario del suceso oscuro. Representaba la fragilidad del amor frente a la brutalidad del destino. La moda de la época dictaba que los hombres no debían mostrar sentimentalismos, pero Nino guardaba en su coche recuerdos de sus hijas y cartas de admiradores que le agradecían haberles salvado la vida con su música. Estos objetos, hoy convertidos en reliquias por los coleccionistas más fervientes, son el testimonio mudo de los últimos pensamientos de un hombre que, mientras conducía hacia la capital, acariciaba la idea de una vida más sencilla, lejos de los focos que empezaban a quemarle el alma. Pero hablemos del vehículo, ese BMW U2800 CS que se convirtió en el sarcófago de una leyenda. Existe una teoría, alimentada por los amantes de la crónica negra suave, que habla de la maldición del motor potente. Este coche en particular tenía un pasado que muchos consideran inquietante. Como mencionamos anteriormente, su primer propietario fue Bruno Lomas, otro gigante de la canción valenciana que también tuvo una relación turbulenta con la carretera.
En los círculos más cerrados de la farándula se comentaba que ese coche tenía memoria, que guardaba en sus cilindros la adrenalina y el peligro de quienes lo habían conducido al límite. La psicología de la velocidad en los años 70 era muy distinta a la actual. Tener un coche importado de Alemania era un símbolo de estatus máximo, una declaración de poder y éxito. Nino Bravo, que había nacido en la escasez, veía en ese brillo metálico la confirmación de que había vencido a la pobreza. Pero, ¿fue ese mismo orgullo el que lo llevó a no delegar la conducción a pesar de su agotamiento extremo? Los peritos de la época analizaron cada tuerca, cada neumático, buscando una falla mecánica que nunca apareció de forma concluyente. El coche estaba en perfectas condiciones. Esto nos lleva a un análisis psicológico más oscuro. El exceso de confianza. Nino se sentía invencible, protegido por su talento y por el amor de su público. Aquella mañana el BMW 1 era solo un medio de transporte, era una extensión de su propia fuerza vital. El impacto catastrófico no solo destrozó la carrocería, destrozó la idea de que los ídolos son intocables. La sociedad española de 1973, que veía en los coches el motor del progreso, recibió una lección amarga sobre la fragilidad humana ante la máquina. Crucemos ahora el charco, porque el impacto social en América Latina, tras su partida definitiva, fue, si cabe, más dramático que en la propia España. En países como Argentina, Chile o México se declararon días de luto espontáneo. Las emisoras de radio de toda Hispanoamérica se unieron en una cadena infinita donde solo se escuchaba su voz durante 48 horas seguidas. Imaginen el escenario en Buenos Aires o en Ciudad de México. Miles de personas llorando en las calles, abrazadas a los retratos del cantante. Nino Bravo se había convertido en el puente emocional entre la madre patria y las naciones hermanas. Analicemos por qué su figura caló tan hondo en el continente americano. Nino no era solo un cantante, era el símbolo del hombre que se hace a sí mismo, del inmigrante espiritual que busca una tierra de promisión. Su tema, América, América, se convirtió en un segundo himno nacional para muchos. Tras el suceso oscuro, nació una corriente de ninomanía, que llevó a la creación de miles de clubes de fans que todavía hoy, integrados por personas que ahora superan los 60 y 70 años, se reúnen para recordar cada matiz de su interpretación. Se dice que artistas de la talla de Luis Miguel o Camilo Sesto estudiaron obsesivamente sus vídeos para entender cómo lograba esa conexión tan visceral con el público. El vacío que dejó en América fue tan inmenso que surgieron decenas de imitadores, hombres que intentaban copiar su peinado, su forma de vestir con camisas de chorreras y pantalones acampanados, y sobre todo, su potencia vocal. Pero ninguno pudo replicar la verdad que emanaba de sus ojos. La psicología colectiva de todo un continente se vio afectada, creando un mito que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo el estándar de oro de la balada en español. Y así, queridos amigos, llegamos a la reflexión final de esta crónica que nos ha llevado por los rincones más íntimos y dolorosos de la vida de Luis Manuel Ferri. Al final del camino, nos queda la imagen de un hombre que vivió con la misma intensidad con la que cantaba. La pregunta retórica que nos queda suspendida en el aire es, ¿fue su partida una jugada cruel del destino o fue el precio necesario para que naciera el mito eterno? A veces, las luces más brillantes son las que menos tiempo duran, como si la propia energía que las alimenta fuera consumiendo su existencia de forma acelerada. Nino Bravo partió de este mundo dejando un testamento de amor, libertad y flores. Su legado no está en las cuentas bancarias que sus herederos gestionaron con dificultad, ni en los trofeos que acumulan polvo en los museos. Su verdadero legado está en esa vibración que sentimos en el pecho cada vez que escuchamos las primeras notas de Libre o el suspiro final de Un beso y una flor. Hoy, más de 50 años después, nos queda la sensación de que Nino Bravo sigue conduciendo por alguna carretera infinita, con el viento de Valencia en la cara, libre de las presiones de la fama y de las traiciones de la industria. Su voz no se ha apagado, simplemente ha cambiado de escenario. Y mientras exista un solo corazón que se emocione con su canto, la luz de Luis Manuel Ferri Llopis seguirá brillando, recordándonos que lo único incompatible con la vida es el olvido.